En este video van a encontrar la resolución completa de este ejercicio. El primer punto que vamos a calcular es el dominio. Para eso tenemos que establecer si hay valores de x para los cuales el denominador se anule. Entonces, planteamos la ecuación 2x² menos 10x más 12, que es el denominador, igual a 0. Y al resolver esta ecuación cuadrática, vemos que sus soluciones son x1 igual a 2 y x2 igual a 3. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el 2 y el 3. Tenemos que tener en cuenta este resultado para los cálculos siguientes. Paso siguiente, vamos a calcular raíces, o sea, C0, junto con el C más y el C menos. Para buscar raíces, igualamos h de x a 0. En este caso simplemente nos queda que x² menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos acá dos soluciones. x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Pero ¿qué ocurre? Una de las soluciones que encontramos es uno de los valores de x que excluimos del dominio. Por lo tanto, quiere decir que esa solución no la vamos a tener en cuenta como raíz y solo tenemos en cuenta esta solución. O sea que el C0, en nuestro caso, es el valor de x menos 2, nada más. Y vamos a calcular entonces el C más y el C menos, haciendo los cálculos correspondientes, identificando a la raíz, el menos 2, sobre la recta que nos vamos a usar para ayudarnos, pero también al valor 2 y al valor 3, que son los números o los valores de x que excluimos del dominio. Tenemos los 4 intervalos y vamos a ver en cuáles es positiva y en cuáles es negativa. Entonces, reemplazamos en la función original por un valor menor a menos 2, por ejemplo menos 3. Esto nos da positivo, lo que hace que podamos decir que en este primer intervalo tenemos curva por encima del eje x. Hacemos lo mismo entre menos 2 y 2, por ejemplo 0, nos da negativo, o sea que acá la curva está por debajo del eje x. Entre 2 y 3 podemos elegir 2,5 y nos da negativo también, o sea que acá también está por debajo del eje x. Y en el último intervalo puedo elegir, por ejemplo, el 5 y nos va a dar positivo, o sea que acá la curva es positiva también. Conclusión, tenemos que el C más es el intervalo menos infinito menos 2, unión 3 más infinito, y el C menos es el intervalo menos 2, 3, pero exceptuando el 2. Entonces podemos escribir los dos intervalos por separado o decir que es el intervalo menos 2, 3, pero no olvidar de excluir al 2 porque era un valor de x que no pertenecía al dominio. Entonces, acá tenemos las tres conclusiones: el C0, el C más y el C menos. Muy bien, vamos ahora por puntos máximos mínimos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para eso entonces tenemos que calcular la derivada. Bueno, en este caso tenemos una división. Sabemos que u es x² menos 4, por lo tanto u' es 2x. b es 2x² menos 10x más 12, por lo tanto b' es 4x menos 10, y con estos datos aplicamos la regla de la división. Entonces, h' de x es u' por b menos u por b'. Todo esto tiene que estar dividido b al cuadrado. Bueno, en el numerador simplemente hay que hacer las distributivas.
teniendo en cuenta que este signo menos va a cambiar los signos de toda esta distributiva, pero en definitiva esto debería dar lo siguiente: menos 10x cuadrado más 40x menos 40, y en el denominador toda la expresión que no necesitamos hacerle nada. Esta entonces es la derivada de la función. Por lo tanto, para buscar candidatos a máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 esta derivada. Entonces nos queda esta ecuación dividido todo este paréntesis al cuadrado, pero que no nos va a molestar para nada, porque cuando multiplicamos por dicho paréntesis, directamente nos queda menos 10x cuadrado más 40x menos 40 igual a 0. Esta ecuación tiene solución, en realidad tiene solución doble, x1 y x2 igual a 2. Tiene solución. Lo que pasa es que es un número, es un valor de x, mejor dicho, que no pertenece al dominio, pero esta ecuación tiene solución. No podemos decir que no existe solución a esta ecuación. Lo que en todo caso no va a existir va a ser un máximo o un mínimo. Pero vamos a ver cómo son los intervalos analizando en la recta. Entonces, usamos este valor x igual a 2, a pesar de todo, y también usamos x igual a 3, que habíamos también excluido del dominio. Entonces, analizamos en estos tres intervalos el signo de la derivada. Por ejemplo, podemos reemplazar por 0 y nos da menor a 0, o sea que la curva decrece. En el segundo intervalo podemos elegir el 1 y también nos da negativo, o sea que también decrece en este intervalo. Y por último podemos elegir el 4, por ejemplo, también nos da negativo, o sea que la curva también decrece en este intervalo. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Significa que la curva decrece en, y acá no podemos poner reales, porque el dominio no es reales, decrece en menos infinito 2, de 2 a 3 y de 3 a más infinito. Sí podemos decir que el intervalo de crecimiento es vacío. Y también agregamos que no existen máximos ni mínimos. Bueno, tenemos entonces aquí otra de las conclusiones que vamos a usar para poder completar el gráfico. No tengo máximos y mínimos y estos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Nos quedan ahora calcular las ecuaciones de las asíntotas, sabiendo también que el dominio son los reales menos el 2 y el 3. O sea que tenemos dos candidatos a ser asíntotas verticales. Entonces, empecemos buscando a ver si existen esas asíntotas verticales. Empezamos primero con x igual a 2. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a 2 de la función. Para calcular el límite, lo primero que hacemos es reemplazar la x por 2, y en este caso lo que observamos es que tanto en el numerador como en el denominador nos da 0. ¿Podemos decir si hay asíntota? No, todavía no. Tenemos que resolver este límite. Y para resolver este límite lo que necesitamos es factorear tanto el numerador como el denominador. Como son cuadráticas las dos, buscamos raíces. Nos queda x menos 2 por x más 2 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar 2 por x menos 2, x menos 3. Atención que este número tiene que estar en la expresión factoreada, ya que está en la polinómica delante de la x cuadrada. Al haber factoreado, con eso podemos simplificar x menos 2 con x menos 2.
Entonces, si volvemos a reemplazar la x por 2, ahora nos queda en el numerador 4 y en el denominador nos queda menos 2. Por lo tanto, este límite nos está dando 4 dividido menos 2, o sea, menos 2, y como no nos dio infinito, eso quiere decir entonces que no existe asíntota vertical en x igual a 2. Vamos a ver qué ocurre ahora si pensamos en el otro valor de x, que era 3. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3 de la función. Reemplazamos la x por 3. ¿Y qué ocurre en este caso? En el numerador nos da 5 y en el denominador nos da 0. Entonces, este es el caso en que tenemos que pensar lo siguiente. Si a un número muy cerca del 5 lo dividimos por algo muy pequeño, este resultado nos da algo muy grande. Efectivamente, el límite nos da infinito, o sea que tenemos asíntota vertical en x igual a 3. Vamos a calcular ahora si existen asíntotas horizontales. Para eso tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función. En este caso, si pensamos que x es un número muy grande, significa que tanto el numerador como el denominador tienden a infinito. No podemos anticipar todavía el resultado, tenemos que hacer algunos cálculos más. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir tanto al numerador como al denominador por x al cuadrado. Entonces nos queda dividido x cuadrado y también en el denominador dividimos por x al cuadrado. Esto entonces nos va a quedar así, nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 4 sobre x al cuadrado, 2 menos 10 sobre x, más 12 sobre x al cuadrado. Entonces, tanto esta fracción como esta, si x tiende a infinito, tienden cada una de ellas a 0. Por lo tanto, lo único que nos queda distinto de 0 es el 1/2. Significa que este resultado es igual a 1/2. Como nos dio un número, en este caso, la conclusión es que tenemos asíntota horizontal y igual a 1/2. Por lo tanto, tenemos dos asíntotas. Vamos entonces a ubicar nuestros datos en un sistema de coordenadas para obtener la curva. En primer lugar, vamos a marcar la raíz. Ahora vamos a ubicar las dos asíntotas, x igual a 3, y igual a 1/2. Ubicadas entonces las dos asíntotas y la raíz, pensamos cómo puede ser la curva. Sabemos que la curva está por encima del eje x en el intervalo menos infinito 2 y en el intervalo 3 infinito. O sea que la curva acá tiene que estar en este pedacito que quedó acá entre la asíntota y el eje x, y acá debe estar sobre la asíntota sobre la asíntota horizontal y vertical, en este cuadrante. Entre menos 2 y 3 la curva estaba por debajo del eje x, o sea que debe que andar por acá. En todo su dominio la curva decrece, o sea que esto tiene que venir así, bajando en este sentido, y acá también va a decrecer en este sentido. Si dibujamos la curva, entonces nos va a quedar esto. Como dijimos, esta es la curva, pero acá tenemos que hacer una salvedad. Nosotros dijimos que el dominio son todos los reales menos el 2 y el 3. En x igual a 3 tenemos una asíntota, pero en x igual a 2 no tenemos asíntota. De hecho, acá estamos viendo perfectamente la curva. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Este punto
no pertenece al dominio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es marcar ahí un agujerito. Acá tenemos el puntito, el agujerito, mejor dicho, por eso está sin rellenar. O sea que la curva es todo esto que tenemos acá. Acá hay un agujero, sigue hacia abajo y continúa en este otro cuadrante, con dos asíntotas. Una asíntota vertical en x igual a 3 y una horizontal en x igual a 1/2.